Esto es Delitos Complejos, un podcast legal para empresarios con el avatar de inteligencia artificial de Gastón Miani. Estrategias claras para dueños y directivos, para proteger su libertad y su patrimonio. ¡Empecemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delitos Complejos. Hoy les traigo un fallo que me obligó a repensar algo que muchas veces damos por cerrado. ¿Alcanza con ocupar un cargo para ser penalmente responsable? ¿O alcanza con demostrar que otro manejaba todo para quedar afuera? Vamos a meternos en un caso de evasión tributaria agravada, resuelto por la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, en una empresa de la construcción donde había dos roles bien distintos. Alguien que en los papeles era apoderado, y alguien que también en los papeles era el presidente del directorio. Uno terminó condenado por tener, según la prueba, el control real de la operación. El otro fue absuelto en primera instancia, pero Casación no se conformó con esa respuesta. Este episodio importa porque toca algo que se repite todo el tiempo en las empresas argentinas. Cargos formales que no siempre reflejan quién maneja la caja, la clave fiscal o las decisiones. Y hoy vamos a ver qué dice la Justicia Federal cuando esa distancia entre el título y la realidad se vuelve el centro de la discusión penal. Vamos a recorrer los hechos, la calificación legal, el criterio del dominio del hecho, los votos en disidencia y qué consecuencias prácticas deja esto para directores, apoderados y para cualquiera que preste su nombre en una sociedad. Estamos hablando de un fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal. Causa número FR-O2-2471-2-020-T o 1-CFC2, resuelto el 10 de diciembre de 2024. El origen está en Rosario. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, actuando de forma unipersonal, había dictado sentencia en abril de 2024 sobre una empresa constructora Puentes Obras Viales, con base operativa en Pergamino y con la contabilidad llevada desde Posadas, Misiones. En esa empresa había dos personas con roles formales bien distintos, unidas además por un vínculo familiar directo. Una figuraba como apoderado, la otra como presidente del directorio desde la constitución de la sociedad. ¿Qué se le imputaba a esta empresa? Básicamente, haber evadido el impuesto al valor agregado del periodo fiscal 2017 por poco más de 3.300.000 pesos, el impuesto a las ganancias de los periodos 2016 y 2017, por casi 2.900.000 y 5.200.000 pesos respectivamente. El impuesto a las ganancias por salidas no documentadas de esos mismos años por otros 2.800.000 y 6 millones y medio de pesos. Y, además, evasión simple del IVA del periodo 2019 por 1.776.000 pesos. Ahora bien, hay un dato que agrava todo el cuadro. Buena parte de esas maniobras estaban potenciadas por el uso de facturas apócrifas y duplicadas. La AFIP había detectado facturación a nombre de sociedades que, según la propia investigación, funcionaban como lo que técnicamente se llama una usina de facturas. Empresas que no prestan servicios reales, solo emiten papel para inflar gastos y créditos fiscales inexistentes. Eso es lo que convierte una evasión simple en evasión agravada, según el artículo 2, inciso D, del régimen penal tributario. Ahora, lo interesante es lo que pasó en la sentencia de primera instancia. El tribunal condenó al apoderado a 3 años y 6 meses de prisión por considerarlo autor de evasión agravada y absolvió al presidente del directorio por aplicación del beneficio de la duda. ¿Por qué esa diferencia? Porque los testimonios de las empleadas de la empresa señalaban una y otra vez al apoderado como el dueño real, el que manejaba los pagos, el que firmaba los cheques, el que daba las órdenes. El propio apoderado, al final del debate, dijo frases como «La empresa siempre fue mía» y que el presidente formal no tenía nada que ver con la empresa. Contra esa sentencia, ambas partes recurrieron. La defensa del apoderado pidiendo su absolución y el Ministerio Público Fiscal cuestionando la absolución del presidente. Ahora bien, para entender el eje del fallo hay que ir a un problema clásico del derecho penal tributario. La evasión es lo que se llama un delito especial propio, es decir, no lo puede cometer cualquiera, lo comete quien reviste la calidad de obligado tributario o quien actúa por él, director, apoderado, administrador, según lo dispone el artículo 13 de la Ley 27.430.
Pero acá viene el punto que a mí me parece central del fallo. Ese carácter de obligado es material, no formal. Es decir, no basta con figurar en el contrato social o en una escritura. El criterio que define quién responde penalmente es, y esto lo dice expresamente el fallo, el dominio del hecho. Quien tenía, en los hechos, el control real de la maniobra. Fíjate cómo se armó, en el caso del apoderado, ese cuadro probatorio. 2 empleadas que trabajaron con la empresa desde 2014 hasta 2019 fueron contestes en señalarlo como el dueño de la firma. Contaron que era él quien manejaba los pagos a proveedores, quien firmaba absolutamente todos los cheques y quien viajaba 2 veces por mes a Posadas, justo el lugar donde, según la propia defensa, se llevaba la contabilidad y se hacían las declaraciones juradas. La dueña del inmueble donde funcionaba la empresa en Pergamino confirmó que el contrato de alquiler y sus prórrogas los había firmado él. Y un inspector de la AFIP relató que cada vez que iba a fiscalizar era el apoderado quien respondía todos los requerimientos y quien le exhibía un poder amplio. Fíjate que ahí no hay grieta. Tanto el Tribunal de Rosario como los 3 jueces de casación coincidieron, sin fisuras, en que la condena al apoderado estaba bien fundada. La Cámara rechazó el recurso de la defensa. Dijo que esa valoración de la prueba resistía cualquier tacha de arbitrariedad. Ni siquiera el argumento de «no manejo computadora, así que no pude usar la clave fiscal», les alcanzó a los jueces para dudar. La clave fiscal, dijeron, la podés usar a través de terceros y seguís siendo el responsable de haberla puesto a disposición. Ahora, el capítulo más interesante y el que le da nombre al episodio es ¿qué pasó con el presidente del directorio? El Tribunal de Rosario lo había absuelto. Su razonamiento fue, sí, es cierto que ostentaba el cargo de presidente, tenía la clave fiscal a su nombre, era firmante de varias cuentas bancarias y, según el contrato constitutivo, tenía el 90% del capital accionario. Pero para el juez de primera instancia, todo eso era el dato formal. Ninguna prueba directa mostraba que hubiera intervenido realmente en las maniobras. Entonces, aplicó el principio de la duda a su favor. El Ministerio Público Fiscal recurrió a esa absolución apoyándose en 3 ejes concretos. Primero, el contrato constitutivo de la sociedad, que no está cuestionado. Figuraba como presidente antes, durante y después de las maniobras evasivas, y hasta fue reelecto en ese cargo en 2017. Segundo, la titularidad de cuentas bancarias, en particular una en un banco privado y otra en un banco cooperativo, donde era el único autorizado para operar. Y tercero, el origen y manejo de la clave fiscal, que, según recordó el abogado de la AFIP, es personal, privada e intransferible, y que desde la constitución de la empresa tuvo como administrador registrado justamente a esta persona. Ahora bien, acá es donde el voto que lidera el acuerdo, al que adhiere uno de los otros 2 jueces, hace un giro que vale la pena remarcar. No le dicen al Tribunal de Rosario, te equivocaste, es culpable por ser presidente. Eso sería exactamente lo que el propio fallo prohíbe, condenar por el solo hecho de ocupar un cargo, lo que constituiría una responsabilidad objetiva, inadmisible en materia penal. Lo que le critican es otra cosa, que valoró la prueba en contra del presidente de forma aislada, fragmentada, indicio por indicio, en lugar de mirarla en conjunto. Y citan jurisprudencia de la Corte Suprema, que es un clásico en materia de prueba indiciaria. Cada indicio, por separado, puede parecer insuficiente, pero la fuerza de la prueba indiciaria está precisamente en el conjunto, en cómo esos indicios se entrelazan, se refuerzan, se corroboran entre sí. Entonces, ¿qué indicios dice Casación que el Tribunal de Rosario descartó uno por uno, sin integrarlos? Que fue presidente desde la constitución de la sociedad y durante todos los periodos investigados. Que participó de asambleas donde se aprobaron los estados contables y se distribuyeron dividendos entre los accionistas, que en 2017 fue reelecto en el cargo, es decir, no era una foto vieja, era una decisión sostenida en el tiempo, que era el único autorizado para operar una cuenta bancaria que el tribunal ni siquiera había valorado, y que, como accionista con el 90% del capital, era uno de los principales beneficiarios económicos de la maniobra evasiva. Y acá aparece la primera tensión que quiero marcarles con mirada crítica. Uno de los 3 jueces que acompaña sin problemas la condena del apoderado
se aparta en este punto puntual. Su argumento, en esencia, es que la absolución del presidente estaba bien fundada bajo los principios de inocencia y de indubio pro reo, y que reabrir el caso cuando ya hay una sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Mérito tensiona justamente esas garantías. Yo creo que ahí hay un problema real, y no menor, cuando la Cámara anula una absolución para que se dicte un nuevo pronunciamiento, no está condenando a nadie, pero sí está devolviendo al banquillo a una persona ya absuelta, con el argumento de que el juez no valoró bien la prueba en conjunto. Y esa figura, el reenvío tras una absolución, siempre genera fricción con la garantía de no ser sometido 2 veces a proceso por el mismo hecho, aunque formalmente no se trate de eso. Hay otro punto que el propio fallo menciona casi al pasar, pero que a mí me parece clave. La Cámara señala expresamente que no resulta menor que la sociedad haya sido constituida en el marco de un vínculo familiar directo entre ambos imputados. Es decir, reconocen que ese vínculo amerita mirar con más cuidado quién responde por qué, precisamente porque facilita este tipo de reparto de roles, uno con el poder real, otro con el título formal, y porque uno de ellos, al declarar, puede intentar cubrir al otro asumiendo toda la responsabilidad. Y ahí está el corazón del episodio. Alcanza con que quien tenía el dominio real diga al final del juicio el otro no tenía nada que ver para que el titular formal quede automáticamente afuera. El fallo dice, con matices, que no necesariamente, que ese descargo no controvierte, por sí solo, todos los indicios objetivos que también comprometían al presidente. Y esto me lleva al segundo punto crítico que quiero dejarles. El fallo logra un equilibrio elegante en el papel, ni responsabilidad objetiva por el cargo, ni impunidad automática por delegación. Pero en la práctica traslada al reenvío una tensión que no termina de resolver. ¿Cuánto pesa, entonces, el título formal? Porque si el presidente vuelve a ser juzgado y el nuevo tribunal, integrando toda la prueba, insiste en que no hubo intervención real de su parte, vamos a estar exactamente en el mismo lugar. La duda razonable no desaparece solo porque se ordene mirar todo junto. El riesgo es que esta doctrina, mal aplicada hacia adelante, termine presionando a que cualquier presidente formal, accionista y firmante bancario cargue con una sospecha estructural difícil de despejar, aunque la prueba directa de su intervención sea escasa. ¿Qué se llevan de acá los que trabajan en compliance, los directores de sociedades, los que arman estructuras societarias con roles repartidos? Primero, el cargo formal no salva a nadie, pero tampoco es gratis. Ser presidente, apoderado o accionista de una sociedad no te condena automáticamente, pero sí te pone en el radar. Y si además tenés la clave fiscal a tu nombre, sos firmante de cuentas bancarias y participás en asambleas donde se aprueban balances, esos elementos se van a leer en conjunto, no aislados. Segundo, prestar el nombre tiene costo penal potencial, incluso si después alguien más asume la responsabilidad ante el tribunal. Si ocupás un cargo formal y no tenés injerencia real en la operación, documentá esa distancia. Actas, poderes acotados, delimitación clara de funciones. La ambigüedad juega en contra. Tercero, para quienes arman defensas penales tributarias. No alcanza con decir yo no manejaba la computadora o yo estaba lejos de la operación diaria. Hay que construir con prueba concreta la ausencia de dominio del hecho y hay que anticipar que la Fiscalía y los tribunales de revisión van a mirar la prueba indiciaria como un conjunto, no como piezas sueltas para derribar una por una. Y cuarto, si trabajás en estructuras societarias con vínculos familiares, este fallo es una alerta directa. La Cámara lo dice explícitamente. El hecho de que la sociedad se haya montado dentro de una relación familiar es para ellos una circunstancia que exige un análisis más cuidadoso, no menos. Este fallo deja una idea central, bien clara. En materia penal tributaria, lo que define quién responde no es el título que aparece en un contrato social, es el dominio real del hecho. Pero el fallo también deja una pregunta abierta, que es la que a mí más me interesa. ¿Hasta dónde ese principio protege a quien de verdad no tuvo intervención y hasta dónde termina exigiéndole al titular formal probar una ausencia que, por definición, es difícil de demostrar?
se las dejo picando. Cuando en una empresa se reparten roles formales entre distintas personas, ¿quién carga con la prueba de que ese reparto es real y no una simple división de riesgos? Si este análisis les sirvió, los invito a seguir el newsletter de Delitos Complejos en LinkedIn, donde vamos a seguir de cerca cómo se resuelve este caso cuando vuelva a Rosario. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Delitos Complejos. Este contenido es informativo y no reemplaza asesoramiento legal.